Tema: fuerza aplicada con ángulo alfa sobre una masa en plano horizontal. Competencia: planteamiento de ecuaciones. Tenemos una masa sobre un plano horizontal a la cual le vamos a aplicar una fuerza para jalarla con un ángulo de 30 grados. Recordemos que todo vector, por tanto las fuerzas también, se pueden describir como la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Por tanto, las podemos describir en dos componentes, una componente vertical y una componente horizontal. La componente vertical, por funciones trigonométricas, va a ser la fuerza multiplicada por el seno de ese ángulo con el que estamos aplicando la fuerza. Y la componente horizontal, que viene a ser el cateto adyacente, por funciones trigonométricas, será la fuerza multiplicada por el coseno de ese ángulo con el cual estamos aplicando la fuerza. Vamos a trazar entonces también el eje Y y el eje X. Vamos a mirar en el eje Y qué fuerzas tenemos. Tenemos hacia arriba la fuerza normal, pero además hacia arriba también tenemos la componente vertical de esta fuerza que estamos aplicando con este ángulo. Entonces la vamos a colocar acá, normal más F seno de alfa. Recordemos que ese alfa es el ángulo con el cual estamos aplicando esa fuerza. Y hacia abajo tenemos el peso, entonces vamos a colocar menos peso. Como el movimiento de este objeto va a ser idealmente horizontal, es decir, el objeto no se va a mover hacia arriba ni hacia abajo, sino que se va a mover horizontalmente, la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. Ahora miremos el eje X. En el eje X tenemos la componente horizontal de la fuerza que estamos aplicando. Esa componente horizontal, recordemos que es la fuerza por el coseno del ángulo alfa, que es el ángulo con el que estamos aplicando la fuerza. Y a todo movimiento se opone la fuerza de rozamiento. Recordemos siempre que la fuerza aplicada la tomamos como positiva y que la fuerza de rozamiento la tomamos como negativa. Ahora esto va a ser igual a 0 o igual a MA dependiendo de la fuerza resultante. Es decir, si al reemplazar estos valores nos da una cantidad negativa, eso significa que la fuerza de rozamiento es mayor y por tanto el objeto no se mueve, o sea que nos va a dar igual a 0. Pero si la fuerza resultante nos da una cantidad positiva, eso significa que la fuerza de rozamiento es menor y por tanto el objeto sí se mueve. Y vamos entonces a colocar en el eje X que la sumatoria de fuerzas es igual a M por A.